errores que cometemos al hablar y escribir en español. Para hacer posible el contenido de este programa, tenemos con nosotros al académico Carlos Unzué Otón y a nuestros colaboradores, el filólogo Gaspar Undón Obama y la periodista Rosario Ongo Osá. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues empezamos nuestro programa haciendo una retrospectiva de la lección magistral anterior, donde hablamos sobre el subjuntivo en oraciones independientes. Y para ello le damos la palabra al señor académico. Como decía María del Amor, en la última lección magistral anterior hablábamos del subjuntivo en oraciones independientes. Y del subjuntivo en las oraciones independientes tenemos, en primer lugar, las oraciones que expresan órdenes o mandatos. Se trata pues del imperativo negativo, que se forma con no más el presente del subjuntivo. Decía pues que este tipo de oraciones son un tipo de mandato, una expresión de orden, pero en la que se utiliza el subjuntivo. Y tenemos algunos ejemplos que nos van a dar nuestros colaboradores. Rosario. Sí, el primer ejemplo aquí sería no salgas a la calle. No salgas a la calle, tenemos no más el subjuntivo, salgas, de salir. María del Amor. Sí, otro ejemplo es no gritéis. No gritéis. Y Gaspar. No digas mentiras. Bien, en estas oraciones el subjuntivo es obligatorio. Y el pronombre va siempre entre la negación y la forma verbal. Cuando tenemos un pronombre, se tiene que ponerlo entre la forma de la negación y el verbo en subjuntivo. Aquí tenemos un ejemplo: no te pongas esta chaqueta. Repito, no te pongas esta chaqueta. Tenemos la negación no más el pronombre seguido del verbo en subjuntivo. No te pongas esta chaqueta. Este pronombre tiene que ir siempre en medio. Sí, señor académico, también vimos oraciones que expresan duda. Estas dudas son las que llevan las conjunciones quizá, tal vez, probablemente, posiblemente, etcétera, etcétera. Ese tipo de oraciones también expresan dudas y se pueden utilizar con el adverbio acaso. Algunas se utilizan con el verbio acaso, pero esto es más literario. Acaso en el uso no se utiliza en la forma de hablar corriente. Es una forma mucho más bien literaria. ¿Y dónde está la diferencia? La diferencia es que en este tipo de oraciones no es obligatorio el empleo del subjuntivo. No es obligatorio el empleo del subjuntivo, es decir, podemos utilizar el indicativo o el subjuntivo. El uso de una o de otra forma no supone ningún cambio en el significado. La diferencia podría ser simplemente que con las que indican indicativo manifestamos una mayor seguridad. Sin embargo, con las oraciones con el subjuntivo, la seguridad es inferior, pero siempre dentro de la duda. Los ejemplos podemos tenerlos. Sí, en el modo indicativo aquí tenemos como ejemplo, tal vez puedo hacerlo. Muy bien, tal vez puedo hacerlo. Como acabamos de decir, con el indicativo manifestamos mayor seguridad, es decir, la duda es prácticamente duda, es dura. Sin embargo, con el subjuntivo, tal vez pueda hacerlo, la duda es un poquitín más atenuada. Eso es lo que queremos decir aquí. ¿Hay algún otro ejemplo? Sí, otro ejemplo es quizá tendremos tiempo. Quizás tendremos tiempo, duda total. Sin embargo, quizás tengamos tiempo, la duda es atenuada. Es decir, se puede tener o no, pero quizás. Probablemente viene hoy. Probablemente viene hoy o probablemente venga hoy. Entonces, estos son los casos de dónde está la diferencia en la que preguntaba María del Amor. Bien, como acabamos de verlo, tenemos dos tipos de duda. Una con el indicativo y otro tipo de duda con el subjuntivo. Decíamos pues que cuando el adverbio de duda va detrás del verbo, este verbo se pone siempre en el modo indicativo. Este es el ejemplo
que vamos a ver ahora con la señorita Rosario. Sí, el ejemplo aquí sería viene probablemente con nosotros. Bien, que lo que hemos dicho es el verbo va antes del adverbio y la oración siempre en el modo indicativo. Pues tras esta recapitulación pasamos a la lección magistral donde continuamos hablando sobre el subjuntivo en oraciones independientes. Sí, muchas gracias. Dijimos que las oraciones que expresaban dudas cuando el adverbio va detrás del verbo, que es lo que dijimos, la estructura que se utiliza muy poco, lo que acabamos de decir ahora. El verbo se pone en el indicativo, lo hemos dicho y hemos visto el ejemplo que nos ha dado la señorita Rosario, viene probablemente con nosotros. Ahora bien, el empleo de estos adverbios pueden inclinar al uso del subjuntivo en oraciones subordinadas que normalmente no llevan subjuntivo. Es decir, ese tipo de a otro tipo de a las mismas oraciones, pero en el modo subjuntivo. Vamos a ver un ejemplo con la señorita Rosario. Aquí el ejemplo sería, sabes que no vienen hoy. Bien, sabes que no vienen hoy, y también podríamos decir, ya sabes que tal vez no vengan hoy. Es lo que decíamos aquí, que ese tipo de oraciones de duda, sabes que no vienen hoy y que lleven indicativo, pueden llevarnos también a oraciones con el empleo del subjuntivo. Gaspar tiene algún otro ejemplo. Veo que estás cansado. Veo que estás cansado, podríamos decir de otra manera, veo que quizás estés cansado. Entonces, las oraciones que llevan el indicativo también se pueden expresar en el subjuntivo. Otra cosa es, para expresar dudas, son utilizables las construcciones a lo mejor, puede que, y ese tipo de construcciones se utilizan mucho en la lengua hablada. No hay que confundir la lengua escrita con la lengua hablada porque eliminan la vacilación. El empleo de una u otra forma no cambia el significado, lo venimos diciendo. Cuando cambiamos del subjuntivo o del indicativo al subjuntivo, el mismo tipo de oraciones, no hay cambio de significado. No obstante, a lo mejor siempre lleva el indicativo, es obligatorio. Puede que va a llevar obligatoriamente un amor, nos lo va a dar. A lo mejor viene hoy el profesor. A lo mejor viene hoy el profesor. Aquí utilizamos el modo indicativo, el verbo venir viene. Y Gaspar, otro ejemplo. A lo mejor estaba allí. También aquí utilizamos el verbo en el indicativo. Y sin embargo, puede que, hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces la gente dice pueda que, es puede que, el puede que lleva obligatoriamente un subjuntivo. Es decir, puede que venga Antonio hoy a clase, puede que el profesor no venga. No se dice nunca pueda que, sino puede que. Esto quería recalcarlo porque muchas veces en el lenguaje hablado oímos decir pueda que yo coma. No es pueda que yo coma, sino puede que yo coma. Bien, pues ya lo han oído, esperemos que les sirva. Esta ha sido la lección magistral del programa de hoy. A continuación pasamos a la ortografía, donde estudiaremos el guión. Señor filólogo, ¿qué es el guión? Es un trazo horizontal más corto que la raya y que el signo menos. ¿Y para qué se utiliza? Se utiliza también para indicar que una palabra que se corta al final de la línea ha quedado incompleta. Bien. Como nos lo acaba de decir el señor filólogo, el guión sirve, entre otras cosas, para separar las palabras al final de una línea. Y hemos dicho que en este caso solo pueden separarse las sílabas enteras. Por lo tanto, no podemos separar diptongos ni triptongos. Y aquí tenemos ejemplos como compuesto. Tenemos compuesto. Cacahuete y limpiéis. Estos ejemplos nos ilustran que solo se pueden separar sílabas enteras. Aparte de estas, hay... Darnos un ejemplo.
Las palabras compuestas, en cambio, pueden separarse también por sus elementos, además de por sus sílabas. Por ejemplo, vos, otros y vo, sotros. Des, unir y de, sunir. Bien, estamos aquí viendo las palabras al final de línea. Si la primera o última sílaba es vocal, se evitará escribirla sola al principio o al final de línea. Repito, si la primera o última palabra es una vocal, se va a evitar aquí escribirla sola al principio o al final de línea. Queremos decir con eso, los ejemplos que van a tener aquí en la pantalla: Mediterráneo, Ateneo, es decir, tenemos Mediterráneo, no podemos separar ne de la o. Ateneo, no podemos separar la a de la t, sino ate y neo, se separan las sílabas. Y no Mediterráneo y o al final, o Atené y o al final. Seguiremos en las lecciones próximas viendo este tema que es también importante. Nada en gramática deja de serlo. Ahora les presentamos las dudas que nos formuláis desde casa. Rosario. Si un seguidor nuestro desde Cuanto Más Basta quiere saber si es correcta la expresión pillar taxi. Bien, pillar taxi equivale a coger un taxi, encontrar un taxi. Vamos a suponer que uno de nosotros quiere trasladarse a un sitio, entonces quiere coger un taxi. La expresión que se usa aquí corrientemente en Guinea es pillar taxi. No podemos decir que es incorrecta, porque esta expresión es una locución o una forma que forma parte de lo que se llama la fraseología, es decir, conjunto de palabras, de locuciones figuradas, de metáforas, etcétera, etcétera, de palabras fijadas y modismos, algunos refranes incluso, que existen en nuestro lenguaje. Y estas palabras, estas frases, estos usos, no son necesariamente erróneos. Pillar taxi no es una falta, sino un modismo, una forma de hablar de Guinea, y posiblemente esta palabra vaya a formar parte de la fraseología de Guinea Ecuatorial, porque estamos elaborando ahora unos trabajos sobre la fraseología del español guineano. Sí, la siguiente cuestión viene desde un estudiante de la UNGE que quiere saber qué significa y cómo se escribe habeas corpus. Quiero imaginar que este estudiante es de Derecho. De acuerdo con el diccionario panhispánico del español jurídico, habeas corpus significa procedimiento judicial al que puede acudir cualquier persona privada de libertad y se estima que esa privación no es legal. Es decir, pero es un término jurídico, es un término que se utiliza mucho en derecho, a fin de que se pueda verificar si está en la cárcel, se le ha privado de libertad legalmente. Este señor tiene derecho a exigir que se estudie su caso. Es lo que se llama habeas corpus. Esta palabra viene del latín y significa simplemente que tenga tu cuerpo o tendrás tu cuerpo libre. Es lo que significa un habeas corpus. Sí, señor académico, nos ha llegado un mensaje de uno de nuestros seguidores que quisiera saber qué significa la locución no ser alguien o no ser quién. No ser quién, creo que él quiere decir no ser quién, que alguien no es quién. Según el diccionario Salamanca, significa carecer de la capacidad o habilidad para hacer algo, o más corrientemente, no tener derecho o autoridad moral para ello. Se escribe con tilde en la palabra quién. Es decir, que cuando alguien no tiene la capacidad o no tiene la autoridad para decidir sobre una cosa o hablar de ella, es decir, yo no soy quien para.
Eso se utiliza mucho. Supongamos que, qué sé yo, alguien recurre a mí solicitando que le haga un favor. Yo digo, yo no soy quien para resolver con una tilde en la E. Sí, entonces, señor académico, hablando del quién, que está diciendo usted que se escribe con una tilde en la E, entonces sería incorrecta la expresión, la ONG no es quién, para decir qué hay que hacer con ellos. Para decir qué hay que hacer con ellos. Debería decirse en este caso, la ONG no es quien, es decir, que no tiene autoridad para decidir qué hay que hacer. Repito, lo mismo que hemos dicho anteriormente, yo no soy quien para decirlo, yo no soy quien para resolverlo, la ONG no es quien, con tilde en la E, para decir qué hay que hacer. También tilde en la que, la E de qué. En esa misma línea, ¿se puede decir no somos quien para decir qué es normalmente, qué es moralmente? Esta expresión no es muy correcta, deberíamos decir nosotros no somos quienes, porque aquí quien debe concordar con nosotros en plural. Diríamos nosotros no somos quienes para decir tal o cual cosa. Recoge el diccionario de la lengua española. Sí, la señora Ada, que no nos dice desde dónde nos escribe, también quiere saber la expresión en aras de, ¿significa en favor de o a fin de qué? Si la expresión en aras de no significa para ni a fin de qué. Lo que quiere decir es en favor de o en interés de. Eso significa en aras de. Y alude, porque ara es el altar en el que se lleva a cabo un sacrificio, a que se hace un esfuerzo, una renuncia o un sacrificio en favor o en interés de algo. Así podemos decir, renuncio a mi cargo en aras de la concordia. Yo renuncio en aras de la concordia. Es decir, que yo hago un sacrificio a favor para que haya concordia entre nosotros. Por lo tanto, en aras de no significa ni en favor de ni a fin de qué. Bien, tampoco en aras de significa por o a causa de. De este modo es inadecuado escribir, por ejemplo, la heroína subió al patíbulo en aras de su compromiso con la causa liberal. No, a causa de él. Aquí tenemos que esta locución en aras de no significa por o a causa de. Es una locución en aras de, es una locución invariable. Aras va siempre en plural y siempre se utiliza la preposición de. Son impropias pues las expresiones como en aras de o en aras a. Es decir, que cómo se debe escribir, se tiene que escribir siempre en aras de, que es la forma correcta para escribir esta locución. Lo adecuado habría sido escribir en aras de, como se ha dicho aquí. Se pretende unir los esfuerzos en aras a una mayor participación. No es en aras a una mayor participación, sino en aras de una mayor participación. Repito, en aras de una mayor participación, porque la expresión, como hemos dicho, es en aras de. Otros de nuestros seguidores quieren saber cuál es la diferencia entre toque de queda y estado de sitio y cómo se escribe, si es con mayúsculas o con minúsculas. Bien, según el diccionario de la lengua española, toque de queda es una medida gubernativa que en circunstancias excepcionales prohíbe el tránsito o permanencia en las calles de una ciudad durante determinadas horas, generalmente nocturnas. Podemos decir que con la pandemia, cuando estábamos en el confinamiento, esto se le podría llamar un toque de queda, porque se prohíbe a los ciudadanos permanecer fuera o circular por la ciudad durante cierto tiempo, generalmente de noche. Sin embargo, tenemos aquí el estado de sitio. El estado de sitio es el que, ante una agresión a la integridad del Estado, se decreta otorgando poderes excepcionales
a la autoridad militar. Es decir, que el gobierno autoriza a la autoridad militar para que, dándole unos poderes excepcionales. Generalmente ocurre cuando hay una agresión a la seguridad del Estado. No tienen, es algo así como lo que hemos llamado el toque de queda, pero aquí los militares son los que tienen la autoridad para ejecutar esta orden, lo que se llama estado de sitio, y no tiene nada que ver con el toque de queda, que es simplemente la prohibición de circular por la ciudad, sobre todo de noche, o quedarse en algunos sitios, en los bares y todo eso, por una situación que fuese. Esto se llama toque de queda, y ya el estado de sitio es un poquitín, si se quiere, más grave. Sí, yo también tengo la misma duda que el señor. ¿Estas expresiones se escriben con mayúscula o con minúscula? Ninguna de las expresiones necesita mayúsculas iniciales porque no son nombres propios. El uso de las mayúsculas y de las minúsculas es una cosa que suscita muchísima polémica, pero tenemos que decir que ante un nombre común, lo normal es que se escriba siempre con minúscula el término. Por lo tanto, estado de sitio o toque de queda no tienen por qué escribirse con mayúsculas, siempre en minúsculas. Sí, otro de los mensajes que nos ha llegado es de un sanitario y quiere saber si es válido el empleo del término sindemia. Bien, hoy mismo he seguido esta tarde o esta mañana, ayer por la noche, seguí el término y decía de alguien, de un responsable de la sanidad, que hablaba de la sindemia. Efectivamente, la voz sindemia alude a la coexistencia durante un periodo en un lugar de dos o más epidemias que comparten factores sociales, de tal modo que estas dos se retroalimentan entre sí y acaban interactuando y causando secuelas muy complejas. Se trata aquí de dos epidemias que se producen a la vez en un lugar y que se retroalimentan. Este neologismo, es un neologismo, es una palabra nueva, procede del inglés syndemic, con Y, del que es traducción en español. Tanto en esta lengua como en español puede explicarse por la acronimia de dos voces que son synergie y epidemic, es decir, que synergie, syndemic y epidemic. Entonces aquí tenemos sindemia, que es un neologismo y en español es una palabra válida, es un término válido. Se trata, por lo tanto, de un término que no se puede censurar, por lo que su empleo es plenamente válido. Estas han sido las dudas que nos habéis planteado desde aclararlas. A menudo recibimos llamadas vuestras, telespectadores, pero lamentablemente no podemos recibirlas. Por lo tanto, les recomendamos escribirnos vía SMS al 555-59-16-77. Repito, 555-59-16-77. Y también pueden escribirnos por WhatsApp a este mismo número. Y con esto pues pasamos a la conclusión. Bien, como es costumbre al final de cada capítulo, la lengua, el servicio que estamos dando a la población, resulta al parecer útil